Va a ser una presentación relativamente ágil, no voy a abusar mucho de su tiempo, pero sí voy a tratar de cubrir todos los aspectos importantes al momento de generar estas recomendaciones a la sociedad en general para tener mejor comunicación en la pareja. Ahora, es importante para mí recalcar que comunicación en la pareja no quiere decir solamente comunicarte con la pareja, sino en muchas ocasiones también tiene que ver con comunicarte contigo mismo para mejorar la relación de pareja. Entonces vamos a hablar de las dos, tanto comunicarte con la pareja como cómo me comunico conmigo mismo para tener obviamente una visión más objetiva de la relación. Espero que ahí se esté viendo ya la presentación y si no, pues ahí me interrumpe alguien. Claro que sí. Ok, perfecto. Entonces, vamos a iniciar con esta parte sobre la verdad de los problemas de la pareja, y la verdad inherente a la pareja es que existen, ¿no? Pero desde luego aquí lo que quiero recargar es que problemas es una palabra que utilizamos en el ámbito cotidiano, pero que en realidad hay situaciones de pareja que no necesariamente tienen que escalar a ser problemas. Situaciones de pareja que van a ocurrir por diferencias de pensamientos, por diferencias de costumbres, o simplemente por frustraciones personales o por estados de ánimo, van a generar situaciones que no necesariamente tienen que escalar a problemas. Pero esas situaciones existen, ocurren, van a pasar, son inherentes a estar en una vida de pareja, ¿no? La gran mentira sobre los problemas de pareja es que necesariamente tienen que generar una frustración catastrófica, porque si bien es cierto, hay ocasiones en las que una diferencia de opiniones entre tú y tu pareja te va a generar frustración, no necesariamente tienes que explotar en emociones a partir de esa diferencia de opiniones. Cuando hay esa diferencia de opiniones va a generarse una frustración porque tú dices, chale, eso yo quería que ocurriera, yo quería que ella se comportara de esta manera, pero no necesariamente tengo por qué exigírselo, y a pesar de que tengo esa pequeña frustración, no la voy a convertir en una frustración catastrófica. Y por otro lado, otra de las mentiras sobre los problemas de pareja es que nos van a impedir no realizarnos personalmente, ¿no? Que si tú no tienes una pareja con la que estés de acuerdo al 100% y que se compartan todo y que todo el tiempo sean felices juntos, eso te va a impedir realizarte como persona. Eso también es una mentira relacionada a este tema. Ahora, ¿cuáles son? Si ustedes están interesados, obviamente si tienen una pareja y están interesados en resolver las diferencias, resolver los problemas o ya algunos más graves, van a haber algunas cosas que nos lo van a dificultar de cajón, como por ejemplo el enfocarte en lo que el otro hace y en lo que no hace, más que enfocarte en lo que tú estás haciendo y lo que no estás haciendo. Entonces esta perspectiva de enfocarte en el otro prácticamente hay que ahorita desaparecerla, no nos va a ser de utilidad. Aunque evidentemente en algunas ocasiones va a ser inevitable pensar en lo que el otro hace, ¿no? Otra de las dificultades va a ser exigirle al otro que sea quien te haga feliz, que sea quien te complemente, porque nadie tiene por qué cargar con la responsabilidad de hacerte feliz, ¿no? Entonces, ahí es otro de los errores que tenemos de repente al construir una pareja, el no entender que tener una pareja quiere decir tener una persona con la que yo, ya siendo feliz, con esa pareja me siento más realizado, pero no necesariamente significa que sin esa pareja no soy feliz, porque nuevamente es una carga demasiado pesada para cualquier ser humano. Y la tercera dificultad que nos vamos a encontrar va a ser pensar en defectos. Esta es una de la que incluso en consulta en la clínica me gusta resaltar mucho, porque ahí es un error cognitivo muy importante, el creer que porque a mí no me gusta algo, que porque yo no lo veo estéticamente adecuado, que porque a mí no me hace feliz, es un defecto. En muchas ocasiones puede ser, no, pues es que es bien fiestero, es bien fiestera, o el lunarcito que tiene acá no me gusta, o la nariz de mi pareja no me gusta, y de repente eso lo vemos como es que son sus defectos, ¿no? Y ya de repente estamos acostumbrados a pensar en acepta mis defectos y yo acepto los tuyos. Pero la situación es esta: las características que te componen no son necesariamente defectos, depende de quién lo vea y en dónde, porque puede ser posible que para una persona sea una característica muy positiva el hecho de que seas muy fiestero o muy fiestera, ¿no? El hecho de que te comuniques mucho con los demás, que le encanten los lunares en el cachete, que le encanten las narices así grandecitas, ¿no? Entonces, esa característica tuya no es un defecto, y esa característica en tu pareja tampoco es un defecto, es algo
con lo que, bueno, que a mí no me gusta, ¿no? Simplemente eso. Y eso te va a ayudar, obviamente, a no enfocarte tanto en el otro, sino en qué tan tolerante soy yo con esas partes que no me gustan. Ahora, estas son dificultades. Dificultades quiere decir, a pesar de que estén ahí, lo vamos a poder trabajar un poquito bien, ¿no? Pero también hay obstáculos. Y los obstáculos quieren decir aquellas cosas que si siguen estando ahí, no se va a poder trabajar bien con una pareja. Y uno de esos obstáculos es que haya violencia. Eso lo vamos a desarrollar porque la violencia es de lo más común, es el pan de cada día en las parejas, en nuestra cultura y en muchas culturas. Y la otra parte es permanecer en una relación en donde no quieres estar, o sea, una persona que ya no quieres que sea tu pareja, que tal vez podría ser un compañero de crianza de los niños, que tal vez puede ser una amistad, que tal vez puede ser otra cosa, pero que te quedas ahí en muchas ocasiones porque no quieres que los niños se queden sin mamá o sin papá, porque luego qué van a decir su familia o tu familia de que hayas fracasado en el matrimonio. Porque luego, ¿qué va a decir la sociedad, no? ¿Qué va a decir tu religión acerca de que destruyas un compromiso de ese grado? Entonces, si solamente te quedas ahí sin ya el deseo de estar ahí, evidentemente no va a funcionar esta parte para construir una pareja. Claro que puede funcionar para construir un compañero de crianza, un amigo, etcétera. Ahora, estos son los temas más recurrentes tanto en la literatura cotidiana de las problemas de pareja como en la clínica que yo he visto. Un poquito le doy un trato especial a la violencia porque, como lo comenté, la violencia sí es un problema de pareja y las otras solamente son como situaciones que se pueden abordar. Pero la violencia es como tal un obstáculo. Pero lo pongo porque es muy común que entre las parejas sea una situación problemática, ¿no? Algo que ahí estorbe, algo que no nos esté sirviendo. Otro de los temas es la sexualidad, que en muchas ocasiones simplemente no empatan o simplemente no se comunican o no se escuchan respecto a lo que le gusta a uno, no le gusta al otro, respecto a su sexualidad. Otro es los estilos de crianza. Para aquellos que tienen hijos, claro está, pues de repente pueden tener dificultades porque hay como le gritas al niño o porque no le pones límites al niño o cosas por el estilo. Quienes no tengan hijos, pues evidentemente esta parte no les va a afectar, salvo que de repente peleen por cómo cuidan al gatito, cosas por el estilo, pero si no, pues no es un problema. La desigualdad es otra bronca importante en nuestra cultura y las diferencias de pensamiento. Esta la voy a desarrollar un poquito más, pero a final de cuentas es el hecho de lo que todos vemos y ubicamos cada vez que vemos a una pareja o cada vez que vemos a dos personas interactuando, ¿no? Vamos a encontrar diferencias de pensamiento. Entonces vamos a abordar cada una. Acerca de la violencia, pues tenemos el violentómetro. Este lo pueden encontrar en cualquier googleada. Y la violencia viene desde conductas que podemos ver tan normalizadas o que ya normalizamos, como el generar chantajes emocionales o chantajes de cualquier característica, mentir o engañar, incluso evidentemente las infidelidades, ignorar a la otra persona a partir de ese maltrato, los celos que muchas personas podrían decir, ay no, es que a mí, yo soy celoso por naturaleza. No, o sea, una cosa es que experimentes celos y otro es que ejerzas violencia mediante la justificación de los celos, ¿no? También puede ser ofender, humillar a la otra persona, intimidarla, amenazarla, controlarle, por ejemplo, a dónde vas, prohibirle que no vaya con amigos, con amigas, que no vaya a ver a la mamá, que no ande texteando tanto tiempo en el teléfono. O sea, todos estos medios de prohibición o de control de la libertad del otro evidentemente van a ser violencia. Tocarla de forma sexual cuando esa persona no tiene ganas, no te dio su autorización de hacerlo, obviamente se va a notar, te lo va a decir. Agredir jugando, por así decirlo, cuando evidentemente no hay esa autorización, o ya violencia un poco más física, como empujar, golpear, encerrar o aislar, amenazar con armas ya sea blanca o de fuego, amenazar de muerte, abuso sexual. En este caso del abuso sexual es bien importante remarcar que el abuso sexual puede existir, incluso novios o si son esposos. En el momento en el que tú llegas a un acto sexual que la otra persona no quería, en ese momento llegamos a ese punto. Muy común encontrar en la consulta, por ejemplo, hombres que a través de la pornografía tienen una fantasía con el sexo anal, las mujeres no quieren y terminan lastimando mucho.
Entonces esa parte es también una parte de abuso sexual y desde luego el quitarle la vida a la otra persona. Ahora, esto entra un poquito dentro del campo de la sexualidad. En la sexualidad vamos a encontrar tanto de situaciones donde hayan insatisfacciones sexuales hasta donde hayan imposiciones sexuales. ¿Qué diferencias vamos a encontrar? Principalmente en los tabús que se tienen entre uno y el otro, que pueden ser tabús porque a mí se me hace asqueroso, porque a mí no me gusta, porque no me llama la atención, o espirituales porque en mis creencias, en mi religión, eso no se hace, eso no está bien visto. También respecto a qué tanto se comunican de lo que les gusta y lo que no les gusta hacer en el acto sexual, y también el comunicarse si hay alguna fantasía, o no necesariamente comunicarla, pero tener en cuenta cuáles son mis fantasías, cuáles involucran a mi pareja, y desde luego tener cuidado con no ser agresivo respecto a estos temas, porque en muchas ocasiones por querer cumplir una fantasía tratas de imponérsela a la pareja, y eso es algo que ahorita vamos a ver cómo tratarlo, ¿no? Cada uno de estos cinco esferas, ahorita los voy a mencionar más o menos cuál es la naturaleza del problema, y después voy a mencionar cómo se abordan o cómo podrían hacer cambios en esos aspectos en su relación de pareja. El otro que les comentaba es de repente los estilos de crianza, el que no empaten en sus estilos de crianza. Puede que uno sea muy permisivo y le dé todo al niño, a la niña. Puede que uno sea muy sobreprotector y no lo deje salir, no lo deje convivir, no lo deje explorar, no lo deje equivocarse. Otro que sea tal vez muy autoritario y sea de esas personas que le digan porque yo lo ordeno, tú lo vas a hacer, o porque soy tu papá, o porque soy el adulto, o porque vives en mi casa, que son esa clase de frases que utiliza alguien que es muy autoritario, que simplemente se tiene que hacer lo que él pide porque quiere. Y el otro sería tal vez alguien muy negligente, alguien que no le presta atención, que no le presta tiempo, que no le provee el afecto adecuado a los niños. Y está el último, el más recomendado, que es el asertivo, en donde se ponderan aquellas cosas que no son negociables y aquellas cosas en las que se puede llegar a acuerdos con los niños y se les trata con respeto. Este lo vamos a profundizar un poquito más adelante. En cuestión de desigualdad, ¿qué es lo que encontramos en la desigualdad? Pues muy claro la situación de los roles, donde de repente uno es el encargado de ciertas tareas y el otro de otras. En muchas ocasiones esto establece ciertas jerarquías, uno de los dos le ordena al otro qué hacer y evidentemente estas situaciones van a generar problemas, ya sea porque uno se frustre porque los roles no están bien determinados o porque la otra persona no cumple con su rol, por ejemplo, de cuidar al tiempo completo a los niños, de tener siempre la casa limpia, de proveer suficientes ingresos, etcétera, ¿no? Entonces puede ser eso. O también puede ser que haya dificultades allí económicas, que también es una de las cosas por las que hay mucha consulta, tanto por las cuestiones de los celos como de la economía, son de lo más común. Entonces, el cómo se administran las finanzas, si bien es cierto, no es un tema, digamos, de salud mental, sí va a repercutir en la salud mental el hecho de que pues las personas de repente no tengan ahí bien administrada esa parte, ¿no? Bien, y por último, pues están las diferencias de pensamiento, que básicamente es aquellos momentos en los que va a generar un problema en la pareja, porque uno piensa que la relación tiene que ser así, y el otro piensa que la relación tiene que ser diferente, o porque uno piensa que mi novia tiene que ser callada, tiene que respetarme, tiene que escucharme, tiene que limpiarme, etcétera. Y tal vez ella piensa que el novio tiene que ser comprensivo, tiene que ser cariñoso, tiene que ser amoroso, tiene que siempre estarla abrazando. O sea, cosas así donde de repente uno dice, yo pienso que tú tienes que ser de esa manera, pero desde luego cuando nos genera un problema, no es un yo pienso que tú tienes que ser de esa manera, es un tú debes ser de esa manera. Y eso es lo que nos va a generar ahí conflictos, ¿no? Entonces, esto va a aplicar en todos los ámbitos de lo que es la relación. Va a aplicar en cómo tiene que ser la comunicación. Yo pienso que deberíamos decirnos todo y la otra persona hay cosas que yo no te quiero decir de mi vida. Y entonces ahí hay diferencias, ¿no? En cuánto tiempo tenemos que pasar juntos, cuánto tiempo tenemos que dedicarle a los amigos, cuánto tiempo vamos a interactuar en redes, cómo vamos a interactuar en redes, si nos vamos a poner ahí que estamos en una relación, si la vamos a poner, etcétera, ¿no? Entonces todas esas cosas pueden generar que uno piense algo y el otro piense otra cosa diferente y no se llegue a un acuerdo y haya un problema, ¿vale?
Vamos a comenzar entonces con el primer punto, el más importante, el que como platicamos era un obstáculo, que es la violencia. ¿Cómo lo hacemos para eliminar esta parte de la violencia? Evidentemente se va a ocupar de ambos, pero el primer punto es reconocerla. Reconocerla como tal es simplemente saber qué es violencia. Aquí es bien importante que tengan en cuenta que lo que viene integrado en esta presentación no es una opinión personal, es algo que está en la literatura de la ciencia psicológica. Entonces, aunque no nos agrade, es lo que está determinado como tal y también en algunos otros lugares, como por ejemplo la CNDH, te marca esto es violencia, ¿no? Entonces uno podría decir, no, es que para mí los celos no son violencia porque a mí me encantan sus celos de hombre, como dice la canción, pero hay que al menos saber reconocerla, ¿no? En un segundo momento es identificarla. Si ya reconoces cuáles son estos puntos que te dice el termómetro de la violencia, cuáles son los puntos que son violencia, entonces el siguiente paso es poder identificarlo en tu relación. Porque muchas personas pueden sí tenerlo bien claro en el termómetro y decir, oh, sí, eso es violencia, pero cuando ya se lo opones a su relación ya no lo ven, ya no ven en su propia relación si están viviendo esas situaciones, ¿no? O si lo están ejerciendo. En este punto sí es bien importante que cada uno de ustedes se paren a pensar con la perspectiva que les dije en un inicio, de enfocarte más en ti que en el otro, de pensar si yo estoy haciendo conductas violentas o si estoy reforzando conductas violentas con mi actuar, ¿vale? El siguiente paso, si ya lo identificaste en tu relación, sería no minimizarla ni justificarla. Porque en muchas ocasiones pasa eso, ¿no? Como les decía con la canción, que tú de repente estás tan acostumbrado a que eso existe y tú sabes que tus vecinos lo viven, que tu mejor amigo lo vive, que tus papás lo vivieron, entonces piensas como que eso es normal y que eso es parte de una relación y que no hay forma de que sea diferente. Pero no es así. Entonces es importante no justificarla ni minimizarla. Decir, existe, la estoy viviendo, ¿cómo le voy a hacer para quitarla? Porque me está estorbando en mi relación. Me está estorbando para que yo tenga una convivencia que me genere más felicidad que estorbo, ¿no? Entonces también otro de los puntos importantes es evitar los contextos en donde se está reforzando la violencia. Por ejemplo, si tú tienes amigos que sí te dicen así como de, no seas mandilón, domínala, etcétera, etcétera, o las amigas que te empiezan a decir, revísale el celular, el Facebook, etcétera. Es bien importante ahí que tengas en cuenta que si bien no te tienes que alejar de esas personas, sí evitar las situaciones o evitar prestarle atención a las situaciones en las cuales se está reforzando esa idea que tú, a partir de esta charla y tal vez antes y tal vez después, empiezas a decir, esto no está chido, esto no tiene que ser parte de mi relación. Y posteriormente, en tu pareja, en tu relación, poner límites muy claros de lo que no se va a permitir. Aquí es bien importante que también algo que funciona mucho para las parejas es no tanto el decirle al otro, oye, ¿sabes qué? No me violentes, sino también poder decir, ¿sabes qué? No dejes que yo te violente, no dejes que yo te cele de esa manera, no me hagas caso si te estoy celando, no me dejes, por ejemplo, que reaccione de esa manera tan inmadura cuando mis emociones me dominen. Y si lo hago, pues ignórame y cuando yo me calme, espera una disculpa de mi parte. Entonces, si se llega a ese nivel de madurez emocional, a ese nivel de enfocarte en ti y no tanto en lo que está haciendo el otro, pues probablemente tengas mucho mejores resultados y también te sientas más cómodo contigo como persona, porque la verdad es que cuando uno ejerce violencia, quieras o no te das cuenta de que la otra persona está siendo lastimada, y si es alguien a quien quieres, y si es alguien a quien amas, evidentemente te va a generar culpa, no te vas a sentir de la mejor manera como persona, y te habrá gustado haber actuado de otra forma, ¿no? Entonces, importante esa parte para controlar las acciones y situaciones de violencia en la pareja. Ahora, este tema acerca de cómo hablar sobre la sexualidad sin juzgar y sin presionar, es un tema evidentemente delicado por lo que les comentaba, que hay muchos tabús personales, hay muchos tabús sociales también, hay muchas creencias espirituales que pueden mermar una correcta comunicación. Pero a final de cuentas lo que se espera es que si se va a hablar de sexualidad, los dos estén en la misma sintonía, que elijan un momento donde estén cómodos
y que comiencen hablando primero de cosas que les ayude a hacer un clima agradable, diríamos los psicólogos un rapport. Es decir, comenzar hablando de aquellas cosas que me gustan, aquellas cosas que me gusta hacer contigo, aquellas cosas que me gusta que hagas, y reforzarse eso, ¿no? Eso que les agrada, comunicarlo y que el otro sepa que eso te gusta. Y la otra es comentar después de eso las cosas que no me gustan, no por reclamarle al otro, no así de, ay, es que tú lo haces así muy feo, sino decirle, pues a mí no me gusta de esta manera, y tal vez proponer, podríamos hacerlo de esta otra. Y de repente tu pareja puede decirte, ah, caray, ¿qué crees? Que sí me gustó más la forma en la que tú me propusiste que la que yo lo estaba haciendo, y a final de cuentas, qué bueno, porque también así te genero a ti más felicidad, más placer, más excitación, etcétera. Entonces, también es importante que cuando el otro nos diga lo que no nos gusta, lo que no le gusta, aceptarlo, porque esta parte, sobre todo para la cultura de la masculinidad, a los hombres nos cuesta mucho trabajo aceptar una frustración. Entonces, aceptar un no como respuesta es algo a lo que culturalmente tenemos que aprender a hacer más. Entonces, cuando la otra persona nos diga, esto no me gusta, que no empiece a construirse en ti esta frustración catastrófica, y simplemente digas, vale, la sexualidad es gigantesca, tenemos otras opciones, tenemos otras alternativas, y justamente es lo que van a comenzar a hacer como pareja. Decir, bueno, yo sí quería hacer esto, pero si tú no quieres, no te voy a forzar a ello. Entonces, ¿qué alternativas tenemos, no? Y aquí pueden ayudar el hecho de que se hayan compartido fantasías y de repente hay algunas que pues pueden empatar y el otro diga, vale, a mí también me ha llamado la atención meter chantilly o chocolate a nuestros encuentros sexuales, o meter juguetes o alternativas, ¿no? O hacerlo en la playa, no lo sé. Y por último, pues también escuchar al otro sin juzgarlo y sin burlarse. Esto es bien importante porque el otro está revelando una parte que, como les comentaba, es una parte frágil dentro de la relación de pareja. Entonces es importante no enjuiciarlo por cualquier cosa que nos comente y que eso sea un pacto. Y también evitar burlarnos de algún comentario que nos diga de lo que no le gusta, de lo que sí le gusta o de lo que le gustaría. También sería importante respecto a lo del estilo de crianza que acuerden y que sean constantes con un estilo asertivo o diplomático. Y le pongo acordar y ser constante porque en muchas ocasiones lo que pasa es que acuerdan algo, pero se les olvida la semana. O sea, no son constantes, no se pueden poner el chaleco, el saco de decir voy a ser un papá o una mamá asertivo o diplomático. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente entender estas cosas. 1. El hecho de que hay límites que no son negociables, es decir, cosas en las que los dos tienen que estar de acuerdo. Esto el niño lo tiene que hacer porque lo tiene que hacer, pero obviamente eso sería, si nada más le damos esa justificación al niño, que todavía no entiende acerca de ciertas repercusiones de los límites, pues se va a ver muy autoritario y el niño va a ser así como de, oye, qué injusto, y muchos niños lo dicen así como qué injusto. Entonces, ¿cómo se plantean los límites no negociables? Se le tiene que explicar al niño por qué existe ese límite y siempre tiene que ir de la mano de una de 3 categorías. Límites que cuiden su salud, límites que cuiden su seguridad y límites que cuiden la integridad de los otros. Esto quiere decir que, por ejemplo, tú le puedes decir, no te puedes cruzar la calle corriendo porque eso es peligroso y te puede pasar algo, ¿no? Entonces se le puede explicar de manera muy concreta y el niño puede entender la relación entre la conducta y la consecuencia. Entonces, esas 3 categorías pueden manejarlas como límites no negociables. Se tiene que cuidar su salud, su seguridad y que no dañe a otros. Lo segundo es dirigirse al menor con respeto, porque algo que ocurre muy a menudo es que a los niños se les hable como tontitos o como personas con menos valor o ni siquiera como personas, ¿no? Entonces es importante que los niños también reciban un trato respetuoso en la medida de lo posible, que se les abre a los ojos, que no se les hable con gritos, y en un segundo momento, cuando ya integraste esa parte de cómo hablar con mi hijo, pues ya acordar límites negociables, límites en los cuales ya no es algo que el niño, si lo hace, va a tener un accidente, no va a ocurrir eso. Por ejemplo, si no tiende su cama, si no se baña, cosas así en donde aunque se lo trates de explicar al niño, no te va a creer, que sería importante
negociarlos, ¿no? ¿Qué puedo ceder yo para que tú hagas eso? Y a final de cuentas esto no quiere decir tampoco ponerse como amigo a la par del niño, simplemente quiere decir que el niño esté en un entorno que considere justo, que entienda por qué se está haciendo algo y por qué no se está haciendo otro algo, ¿no? Y el último, que no es menos importante, de hecho tal vez es de lo más importante, es el incrementar el reforzamiento verbal. Muchas veces cuando el niño se porta mal le prestamos mucha atención y cuando se porta bien lo dejamos así como de, es lo que esperábamos que ocurriera, ¿no? Que se portara bien. Y no, es muy importante que cada vez que el niño realice conductas que tú esperas, que son para su bienestar, que son para su cuidado, pues lo refuerces, le digas qué bien, qué buen niño, lo abraces, le des cariño, le des apapacho, porque esto tiene muchísimo más peso, que seas constante y que no dejes pasar esos reforzamientos verbales. Ahora, esta parte les digo, es importante porque se van a ahorrar un montón de pleitos si están de acuerdo con la parte de los niños. Otra parte importante, fundamental diría yo, es promover la autonomía del compañero o compañera, porque en muchas ocasiones, ¿qué es lo que ocurre? Que como no tienes en la mente la autonomía del otro, es decir, que el otro es un ser humano independiente de mí, empiezas a demandarle demasiado. Entonces, el primer paso para promover la autonomía de tu compañero o tu compañera sería verlo como un ser humano. Esto puede parecer como muy intuitivo, como muy tontillo, pero la verdad es que no. Es muy común que antes que ver al otro como un ser humano que tiene creencias, ideas, metas personales, pasiones, cosas que le duelen, cosas que le lastiman, una historia de vida, antes que ver todo eso en nuestra pareja, vemos al que me puede hacer sentir bonito, al que o la que me da dinero, al que o la que me va a cuidar a los niños, me va a limpiar la casa, al que o la que me va a dar satisfacción sexual. Entonces, en muchas ocasiones vemos una parte que nos genera alguna ganancia, digamos, en el otro y se nos olvida verlo como ser humano. No digo que en la totalidad del tiempo tú no veas a tu pareja como un ser humano, pero sí hay ocasiones en las que se pierde de vista esta parte, ¿no? Entonces, esto en parejas ocurre más, ocurre menos, pero usualmente es un problemilla. Evitar jerarquías en diferentes contextos. Puede ocurrir que uno de los dos sea mejor para algo o que sea pues, no tan mejor para algo, y no necesariamente eso tiene que darles un valor como persona, ¿no? A final de cuentas, tanto uno como el otro valen exactamente lo mismo, que es una persona. Y en el momento en el que, porque uno es, por ejemplo, uno que tenga doctorado y el otro que tenga primaria y en algunas cosas, pues sí puedas hacer algo como, por ejemplo, ayudarle un poquito más al niño en las tareas o en tareas más complicadas, eso no necesariamente tiene que implicar que esas jerarquías tengan que estar impuestas en todos los contextos. Por ejemplo, ir con los amigos y estarla tonteando, ay, tú nada más hiciste primaria, o ir con la familia y lo mismo, ¿no? Entonces es bien importante que se eviten esa parte de las jerarquías, cuando obviamente no es apropiado. Compartir la responsabilidad de las tareas no remuneradas. Esta es importantísima porque si bien es cierto, con todos los movimientos en pro de los derechos de la mujer y de los movimientos feministas, se ha incrementado de alguna manera la autonomía de las mujeres. En muchas situaciones los que nos quedamos muy atrás fuimos los hombres al momento de no ser corresponsables con las tareas no remuneradas, con no compartir la responsabilidad en el cuidado de la casa, en la limpieza, en el lavado de trastes, de la ropa, de los niños, hacer de comer, etcétera, porque son inacabables. Entonces el hecho de que nosotros, por ejemplo, en aquellos matrimonios en los que ella sea ama de casa y él sea trabajador de 8 horas, esas 8 horas no significa que ya no vayas a hacer tus tareas domésticas. Entonces, la mayor parte de los casos hoy en día, pues ya la mujer es trabajadora, el hombre es trabajador, y aún así se le siguen delegando la mayor cantidad de esas responsabilidades a la mujer. Y aún seguimos diciendo cosas como, es que mi novio o mi esposo me ayuda, o yo le ayudo a mi novia y a mi esposa, cuando en realidad no es una ayuda, es una responsabilidad mutua, ¿no? Es una corresponsabilidad. Entonces esa es importantísima. En la medida en la que no ocurra, siempre van a haber ahí, por ejemplo, diferencias, a pesar de que la mujer sea pues un poquito de pensamiento tradicional y diga esto es lo que me toca, estoy bien así, siempre le va a faltar tiempo o energía o algo para poderse superar, ¿no? Como persona, como profesional, como individuo social.
Entonces es importante aquí promover esa autonomía en el otro, en este caso pues por la cultura que los hombres hagamos más parte de nuestra responsabilidad para poder promoverla en nuestra pareja. Y desde luego tener asignadas finanzas personales y compartidas. Esto quiere decir que a pesar de que haya un fondo o una finanza que sea compartida, que también se tenga en cuenta que se tengan finanzas personales, cosas destinadas a que cada uno se compre sus cosas, a que cada uno tenga una reserva por si ocurriera alguna separación, por si ocurriera algún fallecimiento o cualquier situación en la cual uno puede quedar más vulnerable que el otro. Entonces es importante esta parte tenerla contemplada para que yo les digo a muchos de mis pacientes, sobre todo a los hombres, les digo, tu objetivo en esta parte de la autonomía con tu pareja es que esa persona pueda dejarte en el momento que quiera, pero no quiera. Porque muchas personas ocurre eso, ¿no? Que se quedan ahí porque no tienen de otra, aunque ya no te quieren o ya no desean estar en esa relación. Y eso, si se acuerdan, lo puse como el segundo obstáculo. Esa persona ya no quiere estar contigo, como relación eso ya no está funcionando. Esta es, bueno, todas son importantes, pero esta es no imponer la propia perspectiva de la vida y las propias reglas. Por lo que ya había comentado en un inicio, que es que cada uno tiene una historia de vida diferente, tiene creencias y reglas personales diferentes y a veces van a chocar. Ahora es bien importante aquí que al momento de pensar en que el otro tiene creencias, ideales, etcétera, y que seamos empáticos, no nos vayamos hasta la línea de la lectura del pensamiento, que es creer que sabemos lo que el otro piensa o siente o desea, porque nunca lo podemos saber, es imposible saberlo, pero sí podemos generar hipótesis. En la medida en la que podamos diferenciar que uno es una hipótesis y que el otro es saber, entonces podemos hacer hipótesis más empáticas, sin necesariamente decir, ay, porque tú llegaste del trabajo y no me hablas, eso quiere decir que estás enojada conmigo, o eso quiere decir que ya no me amas, o eso quiere decir que tienes un amante. Entonces comenzamos a hacer interpretaciones y nos la creemos a pesar de que son hipótesis, ¿no? Y así como hay esas, hay otras como por ejemplo llegaste muy cansada, te pasó algo en el camino, vienes pensando en tu familia. O sea, hay un montón de otras hipótesis alternativas, pero al final de cuentas es importante no leer el pensamiento, no creer que sabemos exactamente qué es lo que está pensando o interpretando el otro, independientemente de que la circunstancia nos dé un 99% de seguridad, ¿no? Y por el otro lado, es evidente tampoco caer en la indiferencia, no evitar el pensar cómo se puede estar sintiendo mi pareja cuando yo le digo que bien, para mí no puede no ser un comentario hiriente, puede no ser un comentario irrespetuoso, pero que si mi pareja me dice, oye, ¿sabes qué? Eso me lastimó, entonces no ser indiferentes a eso, ¿vale? Y saber escuchar en ese apartado. Algo de lo que a mí me gusta mucho, o como me gusta a mí mucho concretar todo este tema de las relaciones de pareja, está en una película que se llama Lado Oscuro del Corazón, en una frase que dice una de las actrices cuando comenta: el error más común que cometemos todos es querer que el otro sea como queremos que sea y no como es. Y cuando nos damos cuenta del error, a veces es demasiado tarde. Es posible tener una muy buena relación de pareja. El tener problemas no es algo natural de la pareja. El que hayan situaciones de diferencia, el que hayan situaciones de a mí no me gusta algo, eso sí es esperable, pero el tener problemas constantes, el que haya violencia, el que haya deseos de no estar ahí, no es lo esperable de una relación de pareja. Eso no cumple el objetivo de tener una pareja, que es ser más felices y estar más realizados que como lo estaríamos solos, ¿no? En la medida en la que nosotros primero alcancemos esa realización solos y comencemos a interactuar con una pareja, nos vamos a dar cuenta de que en realidad el que esa pareja haga una vida exitosa, el que tenga una amplia red de amistades, el que pueda salir libremente, el que se pueda vestir como le guste, el que pueda tener, o sea, una autonomía en general, nos va a hacer muy felices, porque lo que nos hace felices cuando estamos con otra persona es, por un lado, sí, la felicidad que nos da su compañía, pero también la felicidad que nos da el saber que podemos ayudar o promover o ser un agente que también influye en la felicidad de otra persona.
Entonces es bien importante tener en cuenta esto, no querer que el otro sea como queremos que sea, sino como es. Y bueno, pues sería todo por parte de esta presentación.